Bueno, familia, muy buenos días. Dios les bendiga. Bendecido día al Señor. Hoy el Señor nos permite congregarnos para dar gloria y honra a su santo nombre. Hoy el Espíritu Santo nos guía para que le adoremos a nuestro santo y buen Dios en espíritu y en verdad. Antes de iniciar el servicio, vamos a orar y darle gracias a nuestro santo y buen Dios. Padre bueno, en nombre de Jesús quiero darte gracias infinitas por esta mañana, por este día, Señor, que tú has preparado, que tú has destinado para guiarnos conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad. Hoy nos convoca, Señor, a levantar manos santas con corazones puros, para decirte gracias, bendito Dios, por todo lo que nos has dado en el transcurso de la semana, por el privilegio de haber despertado un nuevo día, por estar hoy aquí convocados, Señor, guiados y sustentados por tu glorioso y bendito Espíritu Santo, quien nos ayudará, quien nos guiará en el escuchar y en el predicar conforme a tu evangelio. Que sean nuestros hermanos escuchando tu palabra y poniéndola por obra, amado Dios, que sea la iglesia del Señor, columna y baluarte de la verdad, sostenidas con la diestra de tu justicia, comprendiendo las verdades que transforman nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, familia, Dios me los bendiga. Para aquellos que vienen por primera vez, bienvenidos. Aquellos que nos visitan desde Cali y otros hermanos que hacía tiempo no verían, hoy los vemos de nuevo. Gracias a Dios por cada uno de ustedes, que nos permite ese privilegio de estar reunidos. Acompáñenme sus Biblias y el título del sermón del día de hoy es Casi Cristiano. Es un título bastante impactante. Quiero que abran sus Biblias en Hechos capítulo 26, versículos 24 al 29. Dice la palabra del Señor con la dirección del Espíritu Santo. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: «Estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco». Mas él dijo: «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees». Entonces Agripa dijo a Pablo: «Por poco me persuades a ser cristiano». Y Pablo dijo: «Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas». Bueno, mi querida familia, yo quiero que se imaginen esta escena por un momento. El apóstol Pablo, encadenado, está ante el rey Agripa, un hombre conocedor de las costumbres y creencias judías. Pablo comparte su testimonio, habla de su encuentro radical con Jesús, resucitado en el camino a Damasco, y presenta el corazón del Evangelio, que el Cristo debía padecer, morir y resucitar para proclamar luz al pueblo y a los gentiles. Frente a esta poderosa proclamación, mis queridos hermanos, Agripa, conmovido, pero no convertido, suelta una de las frases más trágicas y comunes de la historia: «Por poco me persuades a ser cristiano». Hoy, mis queridos hermanos y hermanas, esa frase resuena en millones de personas, no en palacios reales, sino en bancas de iglesias, en hogares pseudocristianos, es decir, llamados ser lo que no son, en personas que confunden el cristianismo con moralismo, con buenas intenciones, con humanismo disfrazado de fe, personas que son como Agripa, casi cristianas. Y ruego al Señor que no haya ninguno de esos aquí el día de hoy. Y si aquí hay alguno que es casi cristiano, hoy es el día de venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Si alguno quizás sea como Festo, hoy es el día de tu salvación. Mis queridos hermanos, esta mañana no venimos a juzgar a Agripa. Venimos a mirarnos todos nosotros en el espejo, en la bendita palabra del Señor, como dice Santiago, que cuando nos miramos perfectamente en la ley de Dios, nos vemos tal cual como somos, si somos verdaderamente cristianos o casi cristianos. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo una vida de casi convencidos, de apariencias piadosas, que esconden un corazón vacío? Hoy descubriremos la dura verdad que separa al actor religioso del auténtico discípulo de Cristo. ¿Por qué hablo de actores? Porque todos tenemos máscaras. Todos en algún momento de nuestra vida nos hemos puesto máscaras. La máscara del cristiano devoto,
la máscara del cristiano fiel, pero solamente el domingo. Pero cuando salimos de la iglesia, volvemos a ser los mismos. Tenemos ante nosotros 3 hombres. Cada uno representa una postura diferente hacia la verdad del Evangelio. Primero vemos a Festo. Festo, el político romano, el hombre práctico y secular, es decir, viviendo de acuerdo a la corriente de este siglo, viviendo solamente el aquí y el ahora. Para él la verdad divina es simplemente una forma de locura. Él es el escepticismo incrédulo. Pablo, el apóstol encadenado, para él la verdad divina es su única realidad, su vida y su esperanza. Él es la fe genuina que transforma. Porque recordemos quién fue Pablo, Saulo de Tarso, hebreo de hebreos en cuanto a la irreprensible, cumplidor de la ley al 100%, perseguidor de la iglesia. Pero ahora, de perseguidor, se convirtió en un perseguido. De aquel que quería destruir la iglesia, ahora a ser un heraldo de la iglesia, defendiendo el evangelio, predicando el evangelio. Eso es lo que hace la verdadera fe, transforma, nos hace nuevos en Cristo. Y desde los labios de ese hombre Agripa, que es el otro personaje en la historia, es donde emerge una frase que debe helarnos la sangre y examinar nuestras almas. Por poco te convences de ser cristiano. Querida congregación, esta frase es mucho más que una observación irónica de un rey aburrido. Es el suspiro más profundo de un alma que se encuentra en la encrucijada más peligrosa de todas. En el umbral del reino de Dios, sin entrar en él, sintiendo el poder de la verdad, sin someterse a ella. Es la agonía del casi. Recordemos que no existen sino 2 tipos de personas, creyentes y no creyentes, hijos de Dios, hijos del diablo, hijos de ira, hijos del Dios Altísimo. ¿En cuál de los 2 bandos crees que tú estás? Y la mejor manera de saber si estamos en el bando correcto es que estamos siguiendo a Cristo, pero no de lejos. Estamos siguiendo sus pisadas. Estamos siendo discípulos, estamos persiguiendo el reino de los cielos y su justicia. Es nuestro anhelo y así es nuestro anhelo. Veamos entonces la acusación de Festo, que es la acusación del mundo. Estás loco, versículo 24. Festo, el romano pragmático, es decir, buscando siempre resultados, no entiende lo que escucha. Para él, la pasión de Pablo no es fe, es una locura. Lo que dicen muchos de nosotros, que somos locos porque no somos como los del mundo, porque ya no anhelamos lo que anhelan los demás, porque nuestro proyecto de vida no está centrado en nosotros, sino en Dios y su gloria, porque ya no nos embriagamos, porque ya no vivimos de acuerdo a la corriente de este siglo, pues nos llaman locos. Y le dice, las muchas letras te han vuelto loco. Es decir, el mucho evangelio, el mucho conocimiento te ha hecho loco. El mundo nos acusará de lo mismo cuando vivimos una fe genuina y radical. Y esto es fundamental, mis hermanos. Una fe genuina y radical. El cristianismo es radical. La misma escritura dice que cuando Juan el Bautista empezó a predicar, dice la escritura, el mismo Jesús dice, el cielo sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Hermanos, el cristianismo es de violentos, de valientes, no de cobardes. La misma escritura dice que la lista de aquellos que entran al infierno empieza con los cobardes y luego con los incrédulos. Lo dice Apocalipsis capítulo 19. Hermanos, el cristianismo es de valientes, hombres y mujeres que están dispuestos a morir a nosotros mismos y a vivir para el Señor. A renunciar a todo aquello que éramos para tener lo que realmente somos, nuevas criaturas en Cristo, nuevas personas. Bueno, el verdadero peligro no es que el mundo nos llame locos por Cristo. El peligro es que el mundo nunca nos llame locos. Eso sí es un peligro. Que nunca nos llamen locos. Porque nuestra fe es tan cómoda, tan cultural, tan poco transformadora, que es indistinguible de las suyas. Si nuestra vida no choca con el sistema del mundo, quizás es porque estamos demasiado cómodos en el mundo. Mis hermanos, nosotros es una contracultura. No sé si les ha pasado o les va a pasar que hay gente que dice que te ve de pronto con una Biblia en la mano
o te visita alguien y te dice, hermano, Dios te bendiga, te va a decir, yo no sabía que tú eras cristiano, yo no sabía que tú eras cristiana. Y es fuerte eso, que digan eso nosotros, no sabía que eras cristiano. Es decir, ¿cómo actuabas? ¿Eras igual que ellos? Las mismas conversaciones, la misma cultura, es decir, la misma forma de vida, la corriente de este siglo. No hay ninguna diferencia en tu manera de vivir y en la de ellos. Recordemos a Daniel. Daniel tiene un espíritu diferente. Su vida era irreprensible. La única manera que encontraron para acusarle era de acuerdo a su Dios, a su religión. Es decir, si atacamos lo que él cree, va a sucumbir. Pero no fue así. Se mantuvo firme. Recordemos lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 12, 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué está diciendo Pablo aquí en este primer versículo? Después de todo lo que les he enseñado, todo lo que hemos aprendido, de Romanos capítulo 1 al capítulo 12, que es la práctica, lo que creo y lo que sé, lo primero que dice es que por las misericordias de Dios, por lo bueno que ha sido Dios, que nos presentemos como sacrificios vivos entre los muertos, que haya diferencia entre un vivo y un muerto, que nuestro sacrificio, es decir, nuestra manera de vivir sea agradable a Dios y que es una adoración consciente. Entonces debemos ser conscientes de quiénes somos en Cristo, nuevas criaturas, nueva forma de vivir. Como dice el Señor Dios Todopoderoso cuando dice, sed santos porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. Y por eso Pablo luego nos dice, no os conforméis a este siglo. O sea, no se amolden a esta cultura, no sigan la corriente de este siglo, sino transformaos. O sea, renueven nuestra mente, renueven la mente. ¿Cómo? Por medio del Evangelio. ¿Para qué? Para que vuestro entendimiento sea transformado, renovado. ¿Y eso qué resultado tiene? Comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si realmente nuestra vida es diferente a este mundo, vamos a ver que todo lo que proviene de Dios es glorioso. Que todo lo que es de Dios nos eclipsa, nos asombra cada mañana, cada instante. No hay nada más importante que lo que venga de Dios y lo que es de Dios. Pero si no es así, hay un problema en nuestra vida. Y hoy es el día de venir a Cristo en arrepentimiento y fe y pedirle perdón por nuestros pecados. Pablo no se defiende con ira. Pablo se defiende con claridad y respeto. Y luego dice Pablo en versículo 25 del capítulo 26, mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Pablo está diciendo, no estoy loco. Recordemos que todo lo que se discierne espiritualmente se discierne. Ellos no podían ver, no podían entender lo que Pablo entendía, a no ser que el Espíritu Santo los hubiera convencido de justicia, juicio y pecado. No podemos convencer a las personas de esta verdad, solo el Espíritu Santo, pero sí somos testimonio de la verdad. Somos testimonios de un Señor resucitado, porque nosotros resucitamos juntamente con Él. Nosotros no estamos muertos, necesitamos una nueva vida. La comisión de Pablo no es un arrebato emocional, está cimentado, está arraigado en la verdad histórica, la resurrección. Bueno, la resurrección no solamente es un evento histórico, es una persona. Cristo dijo, yo soy la resurrección, la verdad y la vida. Quien cree en mí no morirá jamás. La resurrección es una persona. No es solamente un evento histórico, es una verdad. Cristo es la verdad. Y la resurrección de Cristo establece un pilar fundamental en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque si no es resurrección, vana es nuestra fe. Seguimos muertos entre pecados. O sea que no hay nada que hacer. Luego dice, y en la cordura, es razonable, es lógico. La fe genuina no anula la mente, la satisface. Solamente en Cristo estamos completos. Hay sentido, propósito y dirección a la vida. Realmente podemos entender de que somos hechos para la gloria de Dios. Fuimos creados para reflejar su gloria. Mis queridos hermanos, el autoengaño religioso, en cambio, se basa en sentimientos vagos, tradiciones vacías o ritualismo que no toca el intelecto ni el corazón.
Vi lo que dice 1 Corintios 1, 18 al 25. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Mis hermanos, recordemos que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios y debemos discernir todo espiritualmente, y es por eso los grandes problemas en nuestra relación interpersonal, nuestra relación con Dios y su voluntad, porque pretendemos discernir las cosas desde nuestra perspectiva, desde nuestra cosmovisión. Pienso, creo, me imagino que debe ser así. No, es lo que dice el Señor, así dice el Señor. Nos sometemos a su voluntad, a su señorío. Miremos lo que Agripa nos dice. Agripa no dice, qué tonterías, dices Pablo. Esto es lo que dijo Festo. Agripa es demasiado listo, demasiado religioso para eso. Tampoco dice, es verdad, creo. En cambio, él dice esa terrible condición intermedia. Por poco me convences. Casi me convences. Quedó en el limbo, quedó en la mitad. Recordemos que no hay puntos grises. La Biblia habla de los tibios, que serán vomitados. Como dice un dicho, ni mucho que alumbre el santo, ni poco que alumbre el santo, ni mucho que lo queme. Hermanos, no existe un punto neutral en el cristianismo, o somos o no somos. Hay dos puertas, la ancha y la angosta. Hay dos cosas, la verdad y la mentira. Hay salvación y hay condenación. ¿Qué partido has tomado? ¿Qué decisión has tomado? Porque no hay puntos intermedios. Tú no puedes agradar al mundo y agradar a Dios. O amas al mundo o amas a Dios. O amas a Cristo o amas la maldad en este mundo. Aquí vemos la esencia del autoengaño religioso. Se experimenta convicción sin llegar a la conversión. La mente es iluminada, pero la voluntad no es rendida. Recordemos la parábola del sembrado y la semilla. Los cristianos casi son aquellos que crece el árbol, pero no hay fruto. Tiene apariencias de piedad, pero negamos la eficacia de ella. Hay un conocimiento intelectual, sabía de los profetas. Hay una familiaridad cultural, creció en medio de las formas religiosas. Había una aprobación externa. Como rey cumplía con las expectativas. Pero lo que no tenía era lo que los reformadores llaman el testimonio interno del Espíritu Santo. Tenía la verdad en la cabeza, pero no en el corazón. Podía debatir sobre Dios, pero no anhelar a Dios. Y es una triste verdad que está pasando en este tiempo. Conocemos mucha teología, mucha doctrina, muchos seminarios, muchas convenciones, muchas conferencias, pero no hay frutos dignos de arrepentimiento. Hay mucha teología, pero poca vida. Ya creo que incluso está nada absolutamente de vida, casi vida. Y no existe la casi vida, o estás vivo o estás muerto. Aunque sepas mucho de la Biblia, aunque vayas a muchos seminarios, aunque vayas a muchas convenciones. Si todo eso que tú conoces de Dios y de Cristo no te lleva a ser más como Cristo, a tener un corazón humilde, humillado, rendido ante el Rey de Gloria, reconociendo de que somos pobres pecadores, necesitados de la gracia del Señor, hay un problema delicado en tu vida. Necesitas arrepentirte y convertirte a Cristo. Porque el conocimiento teológico sin vida es condenación. La mucha letra mata,
pero el Espíritu vivifica, y en el buen sentido de la palabra. Si eso que tú estás estudiando, ¿cuál es la motivación para aprender? Para ir a un seminario, para ir a una capacitación, para hacer un estudio bíblico. ¿Saber más que los demás y ufanarte de que sabe más que los demás? ¿O conocer más al Dios que adoras? Porque nos parecemos al Dios que adoramos. Eso es lo que dice el Salmo 115, versículo 8. Cuando tú adoras a Dios, te pareces a Cristo. Los frutos de Cristo los ves en ti. Los hermanos lo leen en ti. La naturaleza del autoengaño, mis queridos hermanos, es la convicción sin conversión. Es la confesión del autoengaño. Por poco me convences. El versículo 28. Esta es la frase clave de Agripa. Se siente presionado, la verdad lo está acorralando. Reacciona como con ironía y distancia. Usa el por poco para crear ¿qué? Una barrera. Es un mecanismo de defensa. Diciendo, Pablo, te faltó un poquito. Tú eres el culpable de que yo no entienda. Tú eres el culpable porque no fuiste muy claro conmigo. Generalmente eso pasa. Siempre estamos culpando a los demás de nuestros pecados. No reconocemos nuestras faltas. No vemos la viga que tenemos en nuestro ojo para poder quitar la paja en el ojo ajeno. ¿Qué hace Agripa? Externaliza la decisión. Dice, por poco me convences. Poniendo la responsabilidad, como decía ahora, en Pablo, como si fuera un debate intelectual que se gana con mejores argumentos y no con una rendición del corazón a Dios. Así son tus debates teológicos con tus hermanos en la fe, con tus compañeros de grupo de estudio bíblico. ¿Quieres ganar o quieres ser como Cristo? Porque si quieres ganar estás pecando. Porque no se trata de ganar, se trata de ser como Cristo. Agripa representa al que conoce el camino, pero no camina. Al que aprueba el mensaje, pero no se aplica. Al que admira a Jesús, pero no le sigue. Tiene religión, pero no relación. Tiene forma de piedad, pero niega la eficacia de ella. Como dice 2 Timoteo. ¿Qué pasaría en los tiempos postreros? Que vendrán hombres amadores de sí mismos, infatuados, en todo lo que dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 en adelante. Pero en el versículo 5 encontramos, dice, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia, es decir, el poder de ella. A esto se evita. Es decir, habla mucho del Señor, pero no se ve nada del Señor. Habla mucho de Dios, pero su corazón está lejos de Dios. El temor a Él, a nuestro santo y buen Dios, solamente es un mandamiento enseñado por hombres. Solo quieren apariencia, pero la verdad es diferente. Su fe es un traje que se pone para ocasiones especiales, para ir a la iglesia, para el culto de adoración, para el culto de escuela bíblica, para el culto de oración, pero no con la piel de lo que lo define. Apariencias, un casi cristiano. ¿Qué dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 3, 2 al 3? Dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto, dice Pablo, que sois cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Bueno, es la verdad expuesta. La credencial irrefutable de Pablo es la vida transformada de los corintios. Y recordemos que era Corintio, hermano. Era la cuna de la perversidad e inmoralidad sexual. Allí estaba el templo de la diosa Diana o Venus, donde había 1000 prostitutas. Y realmente el culto a Diana eran bacanales, orgías, borracheras de género. Y estos hombres habían venido a Cristo, estas mujeres han venido a Cristo. Eso eran, ya no lo son. Vidas transformadas, ellos eran cartas que mostraban el poder de Dios, el poder del Evangelio. Como nos dice el pastor Sinclair Ferguson, la iglesia no es una organización que necesita una licencia comercial. Es un organismo que muestra la vida de su cabeza, es decir, de Cristo. ¿Dónde está la evidencia de tu ministerio, querido hermano? ¿En tu diploma colgado en la pared? ¿O en las vidas rotas que han sido hechas nuevas por la gracia del Señor? La verdadera credencial de un ministro
es un corazón convertido. Que ese hombre muestre el carácter de Cristo. Que esa iglesia muestre el carácter de Cristo. Que esa iglesia muestre la unidad. Pablo establece un contraste poderoso. Dice, no con tinta. No es un logro humano, permanente ni poderoso, sino con el Espíritu del Dios vivo. Es una obra divina, interna y vivificante. No en tablas de piedra. Es una referencia directa a la ley, que era externa, fría y condenatoria, porque revelaba el pecado, pero no daba el poder para obedecer a la ley, sino en tablas de carne del corazón. ¿Qué está haciendo Pablo? Está haciendo referencia a al nuevo pacto, que era un pacto en el Espíritu, que escribe internamente, transformando la naturaleza misma de la persona, dando deseos nuevos y el poder para cumplirlos, como lo dice Ezequiel 36, 26 al 27, cuando dice que esparciré sobre vosotros agua limpia, y seré limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo entre vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré entre vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Esto es lo que le recuerda el Señor Jesucristo a Nicodemo, cuando Nicodemo se acerca, viene de noche, y le dice, Maestro, sabemos que vienes de parte de Dios por las señales que haces. ¿Qué debo hacer para el reino de los cielos? ¿Qué es lo que le dice nuestro Señor Jesucristo? Nicodemo, ¿verdad? Te digo que para poder ver el reino de los cielos deben nacer de nuevo. Y saca este argumento. ¿Cómo yo, un hombre viejo, voy a entrar al vientre de mi madre? Ya siendo viejo. Cristo, nuestro Señor, le dice, ¿no sabes esto? ¿No sabes lo que dice Ezequiel? Y tú enseñas la ley. ¿Qué dice Cristo? En verdad te digo, Nicodemo, que si no nacieres de agua del Espíritu, no podrás entrar en los cielos. Un nacimiento de nuevo. Ninguna religión, el religioso no puede entrar en los cielos. Solo aquel un hombre o una mujer rendida ante los pies de Cristo, reconociendo, Señor, sé propicio a mí que soy un pobre pecador. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo una vida de casi convencidos, de apariencias piadosas que esconden un corazón vacío? ¿Cómo evitamos ser Agripas modernos? La respuesta de Pablo nos da la clave. Reconoce tú por poco. Pablo no se conforma con el casi. Anhela para ellos una fe completa. ¿Qué dice Pablo? Quisiera Dios que por poco, por mucho, fueses hechos tal cuales como yo soy. El primer paso es la honestidad íntegra delante de Dios. ¿En qué área de tu vida le estás diciendo por poco a Dios? Por poco le doy el control de mis finanzas. Por poco le perdono a esa persona. ¿Por qué? Porque todavía no es tiempo de perdonarla. Porque no he hecho méritos para perdonarla. Por poco lo pongo a Dios en primer lugar antes que mi carrera, antes que mi familia, antes que mis planes. Por poco decido seguirle de todo corazón. Hermanos, admitamos esta verdad delante de Dios hoy. La hipocresía muere con la confesión. La respuesta del corazón genuino, un anhelo por la realidad. Contrastemos esto con la respuesta de Pablo. Fíjense muy bien, Pablo no se regocija por el casi de Agripa. No dice excelente, un paso a la vez. No, él, una angustia pastoral, en anhelo amoroso en su respuesta. Dice Pablo, quisiera Dios que por poco o por mucho, todos los que me oyen fueseis hechos tales cuales yo soy. Pablo tenía claro el corazón de evangelista. Tenía misericordia y compasión con aquellos que lo estaban juzgando, incluso con aquellos que estaban levantando falsos testimonios. Está mostrando un corazón pastoral, como lo hace el Señor Jesucristo. En 2 Corintios 5, 16, 20 dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y de todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres.
que en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Y qué hizo? Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores. Hermanos, somos embajadores. Representamos al reino de los cielos, representamos al Rey de reyes y Señor de señores. Somos el cuerpo de Cristo. Nuestra misión es ser embajadores de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y eso les digo hoy en el nombre de Jesús, mis hermanos. Reconciliémonos con Dios. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Casi cristianos? ¿Por poco? Recordemos que no habrán trofeos al casi cristiano a la entrada del reino de los cielos. Ni siquiera verá las puertas del reino de los cielos. Solo verá las llamas del lago de fuego. Aquí hay una nota maravillosa, mis hermanos, una paradoja de la declaración de Pablo. Excepto por estas cadenas. Aquí hay una verdad profunda. Pablo encadenado es libre. A pesar de que estaba encadenado, era libre. Todos los que estaban allí eran esclavos, estaban esclavizados al pecado. Aunque Agripa estaba vestido de púrpura y con libertad para moverse y para juzgar, era un esclavo de su propio pecado, orgulloso y el autoengaño. ¿Qué dice Romanos 6:16? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos? De aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia. Hermanos, nosotros ya somos libres en Cristo. Podemos decidir amar a Dios, podemos decidir obedecer a Dios, podemos aborrecer al pecado. Tenemos la capacidad espiritual para renunciar a nosotros mismos y vivir para el Señor. Pablo busca una fe sin cadenas, pero con su precio. Pablo termina con una excepción, excepto estas cadenas. Él tenía una fe auténtica que le costó todo, su reputación, su comodidad, su libertad, pero en esas cadenas había una paz, un gozo que Agripa, con toda su realeza, no conocía. Pablo conoció la verdad, que es Cristo, y fue libre. Libre de los miedos, del juicio de Dios, libre de su pasado. Tenía paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Era un hombre amado, perdonado, justificado por Dios. Vivía en esa paz de relación con Dios, que sabía que lo escuchaba, que lo ayudaba, y que lo guiaba y que lo sustentaba. Hermano, la religión de apariencias busca el beneficio sin el costo. La fe genuina abraza a Cristo, aunque nos lleve a una cruz. Hermano, si eres cristiano, debes cargar una cruz. No puedes ser cristiano y decir que sigues a Cristo, pero de lejos. ¿Qué te está costando tu fe? Si no te cuesta nada, quizás no vale nada. Debe costarte. Como dice Mateo 16, 22 al 26. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. ¿Qué es lo que va a acontecer? Cristo en el versículo 16, 21, ¿qué le dice? Que él iba a subir a Jerusalén, que los principales de la sinagoga, del Sanedrín, lo iban a azotar y lo iban a crucificar. Y aquí está Satanás usando a Pedro, tentando al Señor Jesucristo. ¿Qué le dice? Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Escuchar eso, no en las cosas de Dios, sino en las miras de los hombres. Esto es, Jesús dijo a sus discípulos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Los casi cristianos aman este mundo, pero también aman a Dios. Quieren el cielo, pero viven como si fueran para el infierno. Hermanos, deja de actuar, dejemos de ser actores y empecemos a vivir. Agripa era un actor en el teatro de la religión. Pablo era un testigo en el campo de batalla del reino. Deja de interpretar el papel de un buen cristiano para los demás
Dios no quiere actuación, Dios no quiere hipócritas, Dios quiere autenticidad. Hermanos, el Señor, Él puede lidiar con tus dudas, tus luchas, tus fracasos. Que dice, vengan a mí todos cargados y trabajados. También dice, acérquense confiadamente al trono de gracia para recibir pronto y oportuno socorro. Pero el Señor no puede lidiar con la falsedad. Ven a Cristo, hermanos, ven a Cristo tal como eres. Si no conoces del Salvador, hoy te estoy exponiendo al Salvador y la realidad de tu vida y la gran necesidad de arrepentirnos de nuestros pecados y venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Hermanos, ven a Cristo tal como eres, no como pretendes ser. Un hombre bueno que no tiene necesidad de Cristo, que no tiene necesidad de arrepentimiento, que no tiene cuentas pendientes. Sin Cristo eres un convicto, eres un reo de muerte, eres un hijo de ira y la ira de Dios está sobre ti. La frase de Agripa es una tragedia por poco. Es la distancia más larga del mundo. Es el abismo que separa el cielo del infierno, la salvación de la condenación, la vida de la existencia. Jesús no murió en la cruz para tener admiradores convincentes. Murió para tener seguidores transformados. Él no dijo por poco tomo este cáliz, sino que lo bebió hasta la última gota por ti y por mí. Hermanos, esta mañana el Espíritu Santo debe estar convenciéndonos de justicia, de juicio y de pecado. Debe estar convenciéndonos de que no es por poco, es completamente. Hermanos, tu respuesta, que no sea la del rey irónico de Agripa, que perdió el reino. Que sea de un corazón humilde, que como Pablo puede decir, Señor, quiero ser hecho tal cual como quieres que sea, a la imagen del Señor Jesucristo. Mis hermanos, hoy es el día de venir a Cristo, hoy es el día de reconocer cuán pecadores somos, cuán necesitados de la gracia de nuestro santo y buen Dios. Que el Señor nos ayude y nos asista en medio de nuestras luchas, y así lo hace porque Él ha prometido estar con nosotros hasta el último día. Hoy, si el Señor te está hablando, si eres un casi cristiano, hoy es un día para que seas un verdadero cristiano, pero debes morir a ti, debes morir a esa falsa devoción a Dios, debes morir a ese viejo hombre, debes dejarlo todo, como hicieron los discípulos, y le siguió. No hay otra manera, hermanos. Tú no puedes pretender de que quieres ir al cielo, pero sigues a Cristo de lejos. Tú no puedes decir de que Cristo es tu Señor, pero quieres vivir de acuerdo a tus propias normas, a tus propias ideas, conceptos, a tus propios argumentos. El Señor nos está llamando a rendirnos ante Él, a reconocer su señorío, a reconocer que eres el Señor de señores y Rey de reyes, el único Señor y Salvador. Que el Señor nos ayude y nos fortalezca y nos anime en este día a tomar decisiones, no delante de los hombres, sino delante del Señor. Mi querida familia, esta ha sido la palabra para el día de hoy, día del Señor. Que sea el Espíritu Santo, nuestro glorioso Espíritu Santo, haciendo que esta palabra produzca frutos dignos de arrepentimiento, produzca en nosotros el querer como el hacer, de venir a Cristo en arrepentimiento y fe, de reconocer de que somos pecadores, de que necesitamos del Señor todos los días. Dios me los bendiga, mis hermanos, y que esta semana sea una semana de mucha bendición para ustedes y sus familias. Dios me los guarde.